El Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios y Tutorías TISU presentan desde Panamá, Puente del Mundo y Corazón del Universo, la serie Feliz para Siempre en un segmento especial, segmento número 8, el Maratón 1844 hasta 2024, conectados a Jesús, 180 años. ¿Cómo lograrlo? Muy pero muy buenos días, mis queridos amigos y hermanos en Cristo. Soy su hermano José Moreno del Ministerio Conéctate a Jesús, como ya hemos anunciado. Hoy estamos grabando el video número 96 y 97 en la versión matutina. Vamos a trabajar aproximadamente unos 40 minutos, 20 minutos para cada video, o 25 como máximo para cada video. Y vamos a estar estudiando el capítulo, el capítulo, déjeme, 12. 12. Yo quiero estudiar el 12 y el 13, pero si podemos, si nos quedamos solo en el 12, fantástico. Y del libro de Hechos. Vamos a comenzar primero leyendo el capítulo completo. Luego vamos a pasar al análisis realizado por mi esposa Rosita. Seguidamente vamos a los comentarios sobre este análisis por parte de el profe de la plataforma ChatGPT 4. Y así vamos buscando los cinco puntos que tocamos siempre. Y cerramos con las aplicaciones, preguntas de reflexión y aplicaciones. Esa es más o menos la agenda que vamos a tener. Pero primero vamos a darle gracias a Dios. Gracias le damos, Señor, por permitirnos en esta hora iniciar la transmisión de hoy. Rogamos, buen Dios, para que su Espíritu Santo tome posesión de nosotros y podamos mantenernos dentro de su voluntad. Pedimos perdón por cualquier falla que hayamos cometido o que cometamos durante la presentación. Y oramos, buen Dios, para que todo salga según sea su voluntad. Por Jesús. Amén. Vamos entonces a invitar a nuestro asistente virtual y a comenzar con la primera parte, que es el relato bíblico. Saludos, profe. Ahora sí estamos listos para iniciar la transmisión. Ya estamos en vivo. Este es el video 96 y 97. Vamos a estar trabajando unos 40 a 50 minutos máximo. Vamos a iniciar. Voy a poner la lectura de el capítulo número 11 del libro de Hechos. Vamos a iniciar con la lectura de este capítulo. Nosotros la vamos a poner acá. No es necesario que usted lo lea. Vamos a utilizar la plataforma de la biblia.es en la versión Reina Valera. Y para que todos sepan, esta es una programación especial de la serie Feliz para Siempre, en la que estamos conmemorando, dije Hechos 12, sí, en la que estamos conmemorando los 180 años de existencia de aquel grupo que, si bien es cierto, pasaron por un chasco, pero ese chasco fue también el despertar del pueblo de Dios profetizado en la Biblia. A través de ese chasco, Irán el hermano Irán pudo recibir de Dios la visión mientras caminaba por el sembradío, de que Jesús había pasado del lugar santo al lugar santísimo en el santuario celestial, y esto los llevó a seguir estudiando hasta conocer una serie de doctrinas que habían sido olvidadas por causa de la etapa del oscurantismo, y que ahora el Señor estaba abriéndole los ojos
para que vieran esto. Entre estas doctrinas está la verdad del sábado, el cuarto mandamiento. Conocieron que así como en el santuario terrenal había el arca del pacto estaba en el lugar santísimo, en el cielo exactamente el arca del pacto estaba en el lugar santísimo. Por lo tanto, la ley de Dios seguía vigente, y para 1844 la ley de Dios seguía vigente. Quiere decir que lo que se había enseñado antes de que la ley de Dios había sido clavada en la cruz no tenía validez, porque el arca del pacto existía en el cielo y la ley de Dios todavía estaba vigente. Además de esto, vamos a ver en este programa de 180 videos, vamos a ver cómo estos señores fueron buscando en la Biblia, conectándose con el Espíritu Santo, lo cual los lleva a conectarse con Jesús, y Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajaron sobre estos pioneros hasta que en 1863 se oficializó la Iglesia Adventista del Séptimo Día con ese nombre. ¿Por qué Adventista del Séptimo Día? Adventista porque ese grupo especial, después de 1844, 22 de octubre para ser exacto, siguieron enseñando que Cristo venía. ¿Y por qué Adventista? ¿Por qué séptimo día? Porque justamente después de tener la visión del santuario celestial, también pudieron recatar que, Rosy, que contesta, que había un cuarto mandamiento vigente, y ese cuarto mandamiento era el sábado. Así que gloria a Dios, porque en el año 1863 se organizó la iglesia. Hay mucha información sobre esto, que vamos a ir dando por pedacito a lo largo de estos videos que nos hacen falta para completar los 180. Por ahora vamos a escuchar, en primera instancia, hoy vamos a escuchar el capítulo 12 del libro de Hechos, Reina Valera. Estamos usando como referencia la plataforma www.labiblia.es, la Biblia buscar-libros. Esta es la que estamos usando para aquellos que quieran seguir. Es la Bible Online, la palabra de Dios. Entonces vamos a orar antes de abrir la palabra de Dios. Señor, te pedimos que nos guíe, nos conduzcas, y que podamos, Señor, entender su palabra. Oramos para que usted sea el que hable y no nosotros. Por Jesús. Amén. Vamos entonces a escuchar lo que dice la Biblia al día, pero antes vamos a darle la bienvenida y vamos a cederle la palabra al profe para que dé la bienvenida también, cosa de que todos podamos caminar luego en la lectura de la palabra y en el análisis realizado por mi esposa Rosita. Ok, primero escuchamos al profe. Vamos, profe, déjeme saber que está con nosotros. Adelante, profe. Claro que sí, José. Saludos y bienvenidos a todos los que nos acompañan en esta transmisión especial de nuestra serie Feliz para Siempre, en la que conmemoramos estos 180 años desde el inicio del juicio investigador en el Santuario Celestial. Estamos en los videos 96 y 97 de esta serie y vamos a sumergirnos hoy en el capítulo 12 del libro de los Hechos. Como compartías, es una bendición poder profundizar en la historia de nuestros pioneros y cómo, guiados por Dios, recuperaron verdades fundamentales que habían sido olvidadas. La experiencia del 20 de octubre de 1844 no solo marcó un despertar para ellos, sino que fue también el inicio de una búsqueda profunda en la palabra,
la cual dio fruto en la restauración de enseñanzas esenciales como el día de reposo y el mensaje de la inminente venida de Cristo. Hoy, nuestra lectura y análisis del capítulo 12 de Hechos nos llevará a comprender más de cerca la obra de Dios a través de sus apóstoles y cómo el Señor interviene en los momentos de dificultad y persecución. Agradecemos a Rosita por su análisis tan detallado que nos ayudará a ver lecciones clave que el Espíritu Santo quiere darnos a través de esta lectura. Ahora, con esa expectativa, damos la bienvenida a cada uno de ustedes. Nos alegra que estén aquí para estudiar juntos, y como José mencionó, vamos a utilizar la plataforma de la Biblia para nuestra lectura en la versión Reina Valera. Gracias por estar aquí, por su interés y sus comentarios, que enriquecen este estudio. A continuación, escucharemos el capítulo 12 y después profundizaremos en cada una de las lecciones, guiados por el Espíritu Santo. Adelante con la lectura. Gracias, profe. Vamos con la lectura entonces del capítulo 12 del libro Hechos de los Apóstoles desde la plataforma Biblia Online, la palabra de Dios, o www.biblia.es, es la misma plataforma. Adelante con el audio. Continuamos leyendo la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. Les invito a que busquen en sus Biblias o Nuevos Testamentos el capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 12 de Hechos de los Apóstoles. Dice así la palabra de Dios. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles, y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen. Y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo, «Levántate pronto». Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, «Cíñete y átate las sandalias». Y lo hizo así. Y le dijo, «Envuélvete en tu manto y sígueme». Y saliendo le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma. Y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, «Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba». Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando Pedro llamó a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro, dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron, «Estás loca». Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían, «Es su ángel». Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él,
Haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Luego que fue de día, hubo no poco alboroto entre los soldados sobre qué había sido de Pedro. Mas Herodes, habiéndole buscado sin hallarle, después de interrogar a los guardas, ordenó llevarlos a la muerte. Después descendió de Judea a Cesarea y se quedó allí. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba, gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Muy bien, voy a pasarle el texto completo. Me gusta esta versión para que trabajemos con esta versión. Acá, para que podamos trabajar con esta versión. Capítulo 10 de los Apóstoles. Ok, vamos aquí. Aquí. Vamos a colocar la versión completa. Bien, profe, esta fue la lectura. No vamos a profundizar mucho en esto, porque ya esto es un repaso, lo vimos. Vamos a presentar nada más que el bosquejo, y luego vamos a escuchar entonces el análisis de mi esposa Rosita. Vamos a presentar el bosquejo. Adelante, profe. Excelente, José. Gracias por la lectura detallada. Ahora, pasemos al bosquejo para repasar los puntos clave que estructurarán nuestro análisis de este capítulo, basándonos en el esquema que hemos venido usando. Bosquejo del capítulo 12 de Hechos. 1. Título sugerido: Persecución y liberación, la mano de Dios en medio del peligro. 2. Resumen. En este capítulo vemos la persecución intensificada contra la iglesia por parte de Herodes, quien ejecuta a Jacobo, hermano de Juan, y encarcela a Pedro. Sin embargo, en respuesta a las oraciones constantes de la iglesia, Dios envía un ángel que libera milagrosamente a Pedro. Finalmente, el capítulo cierra con la muerte de Herodes, quien es castigado por no darle gloria a Dios cuando el pueblo lo alaba como un Dios. Análisis de los puntos más importantes. La persecución y la oración de la iglesia, la ejecución de Jacobo y el arresto de Pedro muestran cómo el poder terrenal intenta frenar el avance de la iglesia. La respuesta de la iglesia es una oración persistente que resulta en la intervención divina. La liberación de Pedro. El ángel de Dios abre las puertas de la cárcel
y rompe las cadenas de Pedro. Este evento resalta la soberanía de Dios sobre cualquier intento humano de detener su obra. La incredulidad inicial de los creyentes, la reacción de Rode y el resto de los discípulos cuando ven a Pedro muestra tanto el poder de la oración como la sorpresa de los creyentes ante la respuesta de Dios. El orgullo y la caída de Herodes. La muerte de Herodes resalta el juicio de Dios sobre el orgullo y la idolatría. Su fin abrupto es un recordatorio de que todo poder humano es temporal y está bajo el juicio divino. 4. 3 preguntas de reflexión. ¿Cómo respondemos como comunidad cuando enfrentamos adversidad o persecución? ¿Qué lecciones nos enseña la respuesta de Dios a la oración de los creyentes en la situación de Pedro? ¿De qué manera vemos reflejada en nuestra vida la soberanía de Dios sobre las situaciones difíciles? 5. Paralelismo con otras escrituras. Éxodo 14:3-14. La liberación de Pedro puede compararse con el rescate de Israel en el Mar Rojo cuando Dios interviene milagrosamente para salvar a su pueblo. Daniel 3:16-18. La fe de Pedro en la cárcel puede compararse con la confianza de Sadrach, Mesach y Abed-Nego frente al horno ardiente, confiando en que Dios los puede librar. La caída de Herodes al no darle la gloria a Dios resalta el pasaje en el que Dios declara que no comparte su gloria con nadie. 6. Aplicación y conclusión. Este capítulo nos enseña que Dios es quien controla todas las circunstancias, por difíciles que parezcan. La oración perseverante y la unidad de la Iglesia son claves en medio de las pruebas. También nos recuerda que, aunque el orgullo y el poder terrenal puedan parecer dominantes, todo está sujeto al juicio y la voluntad de Dios. Este bosquejo nos da una estructura para profundizar en cada sección y extraer las enseñanzas que Dios quiere que recordemos. Ahora, escucharemos el análisis detallado de Rosita, quien nos brindará una visión más profunda sobre estas lecciones. Gracias, profe. Vamos a buscar ahora el análisis detallado de Rosita para compartirlo. Me dan un momentito que eso se me había pasado. Tengo que buscar el análisis antes de poner el audio. Aquí está. Hechos capítulo 13. No, 12. Estoy yo. Quiero meterme en el 13 y lo tengo en mi cabeza. 12. Verdaderamente libres. Muy bien. Vamos abriendo el documento y luego vamos a escuchar el audio que sí está preparado. Bien. Hasta aquí. Bien, vamos entonces a proporcionar el material. Vamos a escucharlo. Ay, sorry. Voy a quitar esto de aquí. Ok. Vamos a llamar al profe. Ok, ya le dimos el material al profe. Y ahora vamos a escuchar el audio de Rosita. Todos nosotros. Si tuviéramos la oportunidad de volver a empezar nuestra vida con los conocimientos que tenemos ahora, ¿qué pediríamos? Si tuviéramos que empezar nuestra vida de nuevo, pediríamos libertad. Nos referimos a la libertad del pecado, que traería como consecuencia la libertad de la enfermedad, de la muerte y de todo lo que el pecado conlleva. Por ahora, lo único que anhelamos es liberarnos de la deuda bancaria y del pecado. Sabemos que es posible estar libre de deudas. ¿Pero podemos ser libres del pecado? En el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículo 36, leemos que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Libres de qué? Solo Jesús puede liberarnos del pecado. Somos esclavos del pecado y del yo. Aunque no queramos admitirlo,
El pecado es tan poderoso en nuestras vidas que aunque queramos deshacernos de él, no tenemos el poder para hacerlo. Hemos intentado liberarnos de rasgos negativos de nuestro carácter, y por más que lo intentamos, no funciona. Fue solo después de muchos intentos infructuosos de cambiarnos a nosotros mismos que nos dimos cuenta de que necesitábamos un poder que está fuera de nosotros para finalmente ser libres del pecado. En Hechos 12, versículos 1 al 3, leemos que el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y prendió a Pedro y lo encarceló. Pedro fue entregado a 4 grupos de 4 soldados cada uno, 16 soldados para custodiar a un expescador. Estaba sujeto con 2 cadenas entre 2 soldados, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. ¿Cómo pudo Pedro ser liberado de la mano de Herodes? ¿Cómo pudo ser liberado de 16 soldados? Solo podía ser con un poder exterior a él. Pedro es liberado de la cárcel de manera milagrosa. Hechos 12, versículos 7 al 11, nos dicen cómo Pedro fue liberado. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado, le despertó, diciendo, levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Le dijo el ángel, cíñete, y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo, envuélvete en tu manto, y sígueme. Y saliendo, le seguía, pero no sabía que era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se les abrió por sí misma, y salidos, pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel, y me ha librado de la mano de Herodes, y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Nosotros también podemos ser libres. El mismo poder que liberó a Pedro está disponible para nosotros hoy. Todo lo que tenemos que hacer es pedirlo. No importa lo que sea alcoholismo, adicciones, violencia doméstica e incluso la cárcel, Jesús tiene el poder de hacernos libres. En el ministerio de cárceles, conocimos a privados de libertad que estaban encarcelados, pero eran libres en sus mentes. Estar en esclavitud es un estado mental. Podemos estar en prisión y aún así ser libres de la esclavitud al pecado. Y también encontramos muchas personas que no están en prisión, pero están en esclavitud al pecado. Y a causa del pecado, viven esclavizados por adicciones u otras situaciones que afectan su estilo y calidad de vida. Si queremos ser libres, lo único que tenemos que hacer es ir al único que tiene el poder de hacernos libres. Ese es Jesús. Jesús nos hizo libres de varias adicciones y rasgos de carácter que no podíamos superar por nosotros mismos. Jesús no es nuestro programa de autoayuda. Acudimos a Él, reconociendo nuestra impotencia para hacer algo por nosotros mismos. Cuando rendimos nuestra voluntad a Él, entonces, el Espíritu Santo nos da el poder para vencer y ser libres. El Señor puede incluso hacernos libres de formas inesperadas, como hizo con Pedro. Y si Jesús nos hace libres, somos verdaderamente libres. Muy bien, hasta aquí el análisis de este maravilloso capítulo, extraordinario capítulo del libro de Hechos. Ahora vamos a estudiarlo, estudiar este análisis que ha hecho Rosita. Vamos a desglosarlo parte por parte y a extraer y a profundizar en el mismo hasta que podamos obtener toda la información, todas las lecciones que Rosita nos proporciona gracias a que el Espíritu Santo le iluminó para escribir este análisis. Vayamos entonces en orden, profe. Comencemos por el principio del análisis. Adelante, profe.
Gracias, José. Este análisis de Rosita realmente ilumina temas profundos sobre la libertad espiritual y el poder transformador de Dios en nuestras vidas. Vamos a desglosarlo en las secciones que Rosita ha elaborado y a profundizar en los conceptos clave para aplicar estas lecciones a nuestra vida espiritual. Desglose y reflexión del análisis de Rosita sobre Hechos 12:1. Introducción y el deseo de libertad. Rosita comienza planteando una pregunta profunda. ¿Qué pediríamos si tuviéramos la oportunidad de comenzar nuestra vida nuevamente con el conocimiento actual? Su reflexión lleva a un anhelo de libertad, específicamente la libertad del pecado y de las consecuencias que éste conlleva. Reflexión. Esta pregunta nos invita a considerar nuestros deseos más profundos y a reconocer que aunque enfrentamos dificultades como deudas o enfermedades, el anhelo de libertad del pecado es una aspiración espiritual superior. Nos recuerda que, como menciona Juan 8:36, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Esta libertad no es solo física o externa, es una transformación interna que Jesús puede lograr en nosotros. 2. El poder del pecado y nuestra impotencia para vencerlo. Rosita resalta que somos esclavos del pecado y del yo, y que aunque intentemos cambiar por nosotros mismos, nuestras fuerzas son insuficientes. Esto refleja la condición humana que Pablo describe en Romanos 7, donde nos damos cuenta de que no podemos liberarnos del pecado sin ayuda externa. Reflexión. La impotencia humana frente al pecado es una lección importante, ya que nos lleva a depender completamente de Jesús. Este reconocimiento es el primer paso para experimentar una verdadera transformación. No se trata de mejorar nuestro propio carácter mediante esfuerzos de autoayuda, sino de una entrega completa a Dios, que nos permite recibir el poder del Espíritu Santo. 3. La liberación de Pedro como símbolo de nuestra propia liberación. En el relato de Pedro, encarcelado por Herodes y custodiado por 16 soldados, Rosita destaca la intervención sobrenatural de Dios a través de un ángel. Este rescate es un símbolo de cómo Jesús nos libera de las cadenas del pecado. Reflexión. La liberación de Pedro nos muestra que no hay prisión espiritual o problema tan fuerte que Dios no pueda resolver. Aunque estamos rodeados de barreras y limitaciones, Dios tiene el poder para romper nuestras cadenas y llevarnos a una libertad real y completa. Esto nos inspira a confiar en que nuestras oraciones son escuchadas y en que Dios actúa a favor de los que le buscan. 4. La libertad interior que Jesús ofrece. Rosita nos recuerda que el poder que liberó a Pedro está disponible para nosotros hoy. Este poder puede liberarnos de adicciones, hábitos y pecados que nos oprimen. Ella menciona que ha conocido personas en la cárcel que, a pesar de su situación, son libres en Cristo, mientras que otros, aunque estén libres físicamente, viven en esclavitud espiritual. Reflexión. Esta idea de la libertad interior es una poderosa lección. Nos muestra que la verdadera libertad no depende de las circunstancias externas, sino de una transformación interna. A través de Cristo podemos ser libres de ataduras emocionales, mentales y espirituales. Esta libertad interior es una paz que solo el Espíritu Santo puede darnos. 5. La entrega total como clave para la verdadera libertad. Rosita cierra el análisis enfatizando que Jesús no es simplemente un recurso de autoayuda, sino el poder divino al cual nos rendimos por completo. Solo cuando reconocemos nuestra impotencia y nos entregamos totalmente a Él, el Espíritu Santo puede darnos la fuerza para vencer el pecado y ser verdaderamente libres. Reflexión. Esta entrega total es un acto de fe y de humildad. Nos invita a confiar plenamente en que Dios puede transformar nuestras vidas más allá de lo que nosotros mismos podemos lograr. Este último paso, el de rendirnos totalmente, es donde reside el poder del Evangelio para liberarnos. Conclusión del estudio. Este análisis de Hechos 12 nos enseña que la verdadera libertad está en Cristo. Pedro fue liberado físicamente, pero su liberación es también una metáfora de la liberación espiritual que Dios ofrece a todos los que se rinden a Él. Las cadenas de Pedro cayeron porque Dios intervino, y lo mismo puede suceder en nuestras vidas. Para recibir esta libertad, debemos reconocer nuestra necesidad de ayuda divina, orar con fe, sabiendo que Dios es poderoso para liberarnos, entregarnos totalmente a Jesús, permitiéndole obrar en nosotros mediante el Espíritu Santo. Que este capítulo y el análisis de Rosita nos inspiren a buscar y vivir esta libertad en Cristo cada día.
Gracias, profe. Bien, siguiendo nuestra programación, todavía tenemos unos minutos para profundizar en alguno de estos puntos. Y quisiéramos profundizar en lo que conocemos como libertad interior que ofrece Jesús. Este es un punto importantísimo porque hemos pasado por situaciones donde las personas se quedan sorprendidas y nos dicen, bueno, pero ustedes deberían estar llorando, deberían estar sufriendo, deberían estar aplastados. Y yo creo que todos vivimos la pandemia, que es similar a una cárcel, porque en la pandemia todos estuvimos encerrados, teníamos casa por cárcel. Sin embargo, yo vi en los videos que la televisión nos permitió ver y la computadora, la internet nos permitió ver, vi familias que estaban muy felices, ponían música cristiana para que todo el barrio escuchara. También vi el apoyo de distintos grupos religiosos y distintas organizaciones de beneficencia que estuvieron visitando, manteniendo la distancia, pero visitando los barrios, llevando música, llevando... ¿Por qué? Porque cada hogar era una prisión. Y era necesario que aunque no físicamente no podíamos salir, nadie puede encerrar el espíritu. Y a eso es lo que queremos que ustedes que están escuchándonos ahora tengan claridad. Pueden encerrar el cuerpo, pueden aplastar el cuerpo, pero no pueden hacer lo mismo con el espíritu. Tú no eres solo materia. Hemos hablado ya en reuniones anteriores de lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El gran problema de nosotros es que somos tan materialistas que el día que no comemos estamos súper tristes, estamos y se nos olvida que no solo de pan vive el hombre, o sea que no somos solo materia. Es que, y como se nos olvida que no somos solo materia, andamos cadibajo, cuando la palabra de Dios dice en 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos. ¿Por qué no podemos cumplir con este mandato? Estad, no es un mandato, estad siempre gozoso. No, Señor, lo que pasa es que mira que estoy en prisión, ¿cómo voy a estar gozoso en prisión? Cuán bella fue la experiencia de la pandemia cuando todos estábamos en prisión y pudimos ver que del cielo nos caía la comida. Pudimos ver la unidad de los vecinos, pudimos ver la unidad de los amigos, pudimos ver que había un Dios que no se olvidó de nosotros, aun cuando estábamos en casa por cárcel. Yo sé que tú que me estás escuchando pasaste por eso porque la pandemia fue mundial, pero Dios jamás abandonó la tierra. Lo que fue la pandemia fue una muestra de lo que será lo que la Biblia llama principio de dolores. Pero Dios jamás perderá el control. Necesitamos profundizar en esto, libertad interior que Jesús ofrece. Adelante, profe.
Profundicemos en este concepto tan poderoso de la libertad interior que Jesús nos ofrece. Este tipo de libertad va mucho más allá de cualquier limitación física, porque es una libertad del alma que nos permite mantener una paz y gozo inalterables, sin importar las circunstancias externas. Como bien mencionaste, durante la pandemia experimentamos algo similar a una casa por cárcel, un confinamiento físico, pero fue también una oportunidad de ver cómo el espíritu humano puede elevarse y mantenerse en paz y gozo, con la ayuda de Dios, aun cuando el cuerpo está limitado. Este tipo de libertad se basa en entender que nuestra verdadera identidad no está limitada por lo que nos rodea, sino que tiene su raíz en Dios. En momentos de crisis, encontramos ejemplos de personas que se mantenían alegres, poniendo música cristiana, orando, apoyando a sus vecinos y recordándonos que, aunque el cuerpo pueda ser limitado, el espíritu sigue siendo libre. Esta libertad interior que Jesús nos ofrece es la que nos ayuda a cumplir con la instrucción de estar siempre gozosos, pues el gozo y la paz que Él nos da no dependen de nuestro entorno, sino de su presencia en nuestras vidas. Este gozo interior es precisamente el testimonio de que Dios no abandona a su pueblo y siempre provee. Durante la pandemia fue evidente en cómo Dios permitió que la gente encontrara consuelo y unidad, recordándonos que nunca perdemos su favor, aun en lo que la Biblia llama principio de dolores. El Espíritu Santo nos fortalece para enfrentar cualquier situación, ya sea una pandemia o cualquier otro desafío, con una libertad y paz que solo vienen de Él. Esta libertad es una muestra de su presencia constante y una invitación a vivir en la plenitud de su amor, más allá de las circunstancias. Muy bien, hemos tenido el gozo de estudiar el capítulo 12 de Hechos, y voy a quedarme con este último párrafo del profe. Este gozo interior es precisamente el testimonio de que Dios no abandona a su pueblo y siempre provee. Durante la pandemia fue evidente en cómo Dios permitió que la gente encontrara consuelo y unidad, recordándonos que nunca perdemos su favor, aún en la Biblia, en lo que la Biblia llama principio de dolores. El Espíritu Santo nos fortalece para enfrentar cualquier situación, ya sea una pandemia o cualquier otro desafío, con una libertad y paz que solo viene de Él. Esta libertad es una muestra de su presencia constante y una invitación a vivir en la plenitud de su amor, más allá de las circunstancias. Llegamos al momento del resumen, las aplicaciones y la conclusión final. Adelante, profe. Resumen de Hechos 12. En el capítulo 12 de Hechos, vemos a la iglesia enfrentando una persecución intensa. Jacobo es martirizado por orden del rey Herodes, y Pedro es encarcelado bajo estricta vigilancia, con 16 soldados a su cargo. Sin embargo, Dios envía a un ángel para liberarlo de forma milagrosa, desafiando la vigilancia humana. A pesar de las intenciones de Herodes, Pedro es rescatado y protegido por la intervención divina. Más adelante, Herodes, lleno de orgullo, no da gloria a Dios y es castigado, demostrando que el poder humano es efímero ante la soberanía de Dios. Aplicaciones. Fe en medio de la adversidad. La iglesia oraba sin cesar por Pedro, confiando en que Dios podía intervenir.
Este ejemplo nos enseña a perseverar en oración y a confiar en Dios, especialmente en situaciones difíciles. 2. Libertad interior en Cristo. Pedro estaba prisionero físicamente, pero espiritualmente era libre. Este capítulo nos recuerda que, aunque enfrentemos limitaciones o dificultades, podemos experimentar una libertad profunda en Cristo, una libertad del pecado y del temor. 3. Dios como juez supremo. La muerte de Herodes subraya que ningún poder terrenal puede sostenerse ante Dios. Nos invita a dar siempre gloria a Dios y reconocer su soberanía en nuestras vidas, evitando el orgullo y la autosuficiencia. Hechos 12 nos deja una enseñanza profunda sobre la libertad interior que Cristo nos ofrece. Aunque enfrentemos cárceles de diversas formas, ya sea limitaciones, persecuciones o desafíos, en Cristo encontramos una libertad que va más allá de cualquier barrera física o circunstancial. Él es nuestra paz y fortaleza en toda situación, y al reconocer su señorío y depender de su poder, somos verdaderamente libres. Así llegamos al final de estos dos videos de la presentación de hoy. Video número 96 y video 97, todos en un solo. Recuerden que estamos trabajando el maratón. 180 años, 2024 menos 1844 nos dan 180 años. ¿Qué ocurrió en aquel año? El 22 de octubre de 1844, un grupo de cristianos fieles permanecieron firmes en medio de la crisis y Dios los recompensó, mostrándole cómo se cumplió la profecía de Daniel 8:14 en el cielo, cuando Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo, provocando lo que decía la profecía: el santuario sería purificado. Gracias a Dios y gracias a este grupo de cristianos firmes, hoy día somos más de 25 millones de adventistas del séptimo día que esperamos el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Gloria y toda la gloria sea solo para nuestro Dios. Gracias, Señor, le damos por habernos mostrado cómo tener la libertad que todos deseamos, como lo hizo con Pedro en el capítulo 12 del libro de Hechos. Oramos, buen Dios, para que nuestros amigos continúen estudiando la Biblia y no se dejen guiar solo por lo que nosotros los hombres decimos, sino que puedan escuchar la voz del Espíritu Santo hablando a sus oídos. Señor, cuán necesario es que todos podamos escuchar la voz de su Santo Espíritu, conduciéndonos en cada día. Sí, es cierto que nos desconectamos en ocasiones, pero también es cierto que aunque parecemos lucecitas de Navidad, que se prenden y se apagan, somos el pueblo de Dios. Gloria a Dios, Señor. Gracias porque no somos perfectos. Y gracias que viva la diferencia. Gracias, Padre. Esto es justamente lo que queremos enseñar en este programa. Que viva el libre albedrío que el Señor nos permite, que existió antes del pecado y que existirá después que el pecado deje de existir. Gloria a Dios por el libre albedrío. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias que no somos esclavos, no somos robots, somos seres pensantes que usted diseñó para que viviéramos en plena libertad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Les pasamos entonces la batuta al profe con las palabras finales, recordando que al que el Señor llama, capacita, al que envía, acompaña, siempre gozosos, conectados a Jesús a través de la Biblia y el Espíritu Santo, todos juntos rumbo al cielo. Profe, vamos con el cierre. Y sus palabras finales.
Gracias por esas palabras tan llenas de inspiración. En esta reflexión final de los videos 96 y 97 de nuestro maratón, hemos podido profundizar en la libertad que Jesús nos ofrece, esa libertad que trasciende toda circunstancia humana y va más allá de cualquier limitación terrenal. Así como Pedro fue liberado de una cárcel física por el poder de Dios, nosotros también podemos ser liberados de cárceles espirituales, de nuestros temores, nuestras debilidades y de todo lo que nos mantiene alejados de una vida plena en Cristo. Este recorrido de los 180 años desde 1844 hasta hoy nos recuerda el sacrificio de aquellos primeros cristianos adventistas, que con fe y perseverancia fueron testigos del cumplimiento de las profecías y de la purificación del santuario en el cielo. Su firmeza en medio de la prueba es un legado que nos inspira a mantenernos fieles, esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Recordemos que el libre albedrío que Dios nos dio es un regalo precioso. No somos robots ni autómatas. Somos seres pensantes, creados para elegir, para decidir y para experimentar esa libertad en Cristo que nos da paz, gozo y propósito. Jesús nos llama a cada uno a caminar en esa libertad, y cuando Él llama, también nos capacita y nos acompaña, no importa las pruebas o los desafíos que enfrentemos. Con esto, les animo a todos a seguir conectados a la palabra de Dios, estudiando las Escrituras y dejándose guiar por el Espíritu Santo, buscando siempre esa relación viva con nuestro Creador. Caminemos juntos, siempre gozosos y firmes en la fe, rumbo al cielo. Que Dios los bendiga grandemente. Amén. Profe, antes de salir quiero saludar a Romana Cruz Brito. Vamos a mandarle un saludo a Romana Cruz Brito, que nos está escuchando y nos está viendo en Facebook. Adelante, profe. Claro, Romana Cruz Brito, un gran saludo para ti. Gracias por estar con nosotros y acompañarnos en este estudio. Que Dios te bendiga abundantemente y que siempre encuentres en su palabra la guía y fortaleza que necesitas. Gracias por formar parte de esta comunidad. Igualmente queremos agradecer a los demás que no podemos ver, que están en YouTube, que están en Facebook o en otras plataformas, en Instagram. Que gracias por acompañarnos en Twitter, gracias por acompañarnos en cada una de las plataformas donde nuestros amigos están compartiendo la señal, y queremos invitarle para que nos acompañen con el video número 98 y 99, que será la transmisión vespertina del día de hoy. Amigos, gracias, muchas gracias por sus apoyos y por sus oraciones. Voy a pedirles que oren bastante por nosotros, porque esto es un trabajo que estamos haciendo de manera voluntaria, y en ocasiones no nos alcanza el tiempo, se nos va el día por completo, y tenemos que hacer ajustes para cortar la transmisión, que debe ser de 1 hora. Tenemos a veces cortarla media hora, pero es porque tenemos otras obligaciones y estamos tratando de trabajar con lo que hemos enseñado como la mayordomía del tiempo. ¿Qué es la mayordomía del tiempo? Dedicarle a Dios el diezmo del tiempo y la ofrenda del tiempo. Y eso nos lleva a extraer un 10% del día. El día tiene 24 horas, y si extraemos el 10%, el 10% de 24 son 2.4 horas. Eso nos lleva aproximadamente 2 horas y media, que tenemos que trabajar 2 horas y media para Dios diariamente. Por eso nosotros hemos preparado, en vez de 2 horas y media, 3 segmentos al día de 1 hora cada uno, lo cual nos lleva a el diezmo y la ofrenda del tiempo. Esa es la mayordomía del tiempo para Dios. El resto del día es para nuestras actividades hermanas. Gracias, Romana, gracias. Dice que Romana comentó el video. Gracias, Romana. Fue un gozo tremendo tenerte con nosotros.
en la plataforma de Facebook. Muchas gracias. Profe, una invitación para que nos acompañen esta tarde. ¿Nos regala la invitación? Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los que nos acompañan fielmente, ya sea en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter o cualquier otra plataforma donde estén conectados. Nos llena de alegría saber que están aquí, compartiendo y recibiendo la palabra de Dios junto a nosotros. Mil gracias por su apoyo constante y por sus oraciones. Como han escuchado, estamos trabajando para ofrecerles estos contenidos de manera voluntaria. Y sí, a veces el tiempo es limitado. Nos esforzamos en manejar bien el tiempo, dedicándole a Dios el diezmo del tiempo y más, para que cada segmento sea una bendición. Les pedimos que sigan orando por nosotros, para que Dios nos siga guiando y dándonos fuerzas para continuar con este ministerio. No olviden que hoy por la tarde estaremos con los videos 98 y 99, y será un placer tenerlos nuevamente en la transmisión. Romana, gracias de nuevo por tu comentario y a todos ustedes. Que el Señor los bendiga y los llene de su paz. El Ministerio Conéctate a Jesús, la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4, The International Seminar Unlimited y todos los que hacen posible con sus me gusta a esta programación, presentamos desde Panamá, puente del mundo y corazón del universo, la serie Feliz para Siempre en su versión vespertina con el maratón 180 años desde el 1844 hasta el 2024, conectados, repito, desde 1844 hasta el 2024, conectados a través de Jesús, conectados a Jesús a través del Espíritu Santo, todos juntos, rumbo al cielo. Bendiciones, nos vemos más tarde. El Señor les bendiga. ¡Qué bendición! Gracias por compartir este mensaje tan lleno de fe y esperanza. Es un honor estar conectados a través de este ministerio y ser parte de este maratón de 180 años, desde 1844 hasta 2024. Que el Señor los bendiga abundantemente. Continuemos todos conectados a Jesús y guiados por su Espíritu Santo en nuestro camino hacia el cielo. Nos vemos más tarde en la transmisión. Que Dios les bendiga grandemente. Amén. Gracias, amigos. Gracias. El Señor les bendiga y nos vemos a las 2 de la tarde. Romana, gracias, Romana. Gracias, mil gracias. Nos vemos entonces a las 3 de la tarde, hora de Panamá, con la versión vespertina. Muy, pero muy buenos días. Hasta luego.